Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12:15 en la plaza. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse. Mari a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se unen a este capítulo de Recado Confidencial. Soy Ricardo Lave y estoy nuevamente con mi buenuy Lautaro Yao. ¿Cómo estás, Lautaro? Mario Ricardo, estoy muy bien. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Este es nuestro primer podcast que vamos a subir a YouTube, así que hoy día nos preparamos bien para salir en la cámara. Tenemos al Peñi Pedro Cayuqueo de invitado y vamos a hablar de un tema que es súper importante para nosotros, porque la génesis de este podcast partió en la conversación entre nosotros dos sobre este tema, sobre la violencia racista, sobre el choque de identidades que hay en la región y sobre todo visibilizar una postura incómoda para la mayoría de los chilenos, no solamente porque algunos estén en contra, sino que porque hay mucho desconocimiento respecto de la cultura mapuche. Hay mucho desconocimiento sobre el proceso político mapuche, que ya tiene una larga data, no solamente post dictadura, sino que anteriormente. Y el Peñi Pedro, ha hecho un trabajo bastante destacable en ese ámbito con sus crónicas. Él es autor de ya 9 libros, tengo entendido, Peñi, con crónicas escritas por él, con artículos que él ha escrito en los medios también. Su trabajo en Asquintúe también es reconocido. En el último libro de Walmapu, que es un juego de palabras, eh, el Peñi Fernando Peiracán es el que hace el prólogo, ¿cierto? Así es. Y bueno, él nos recomienda un libro que se llama Fuerte Temuco, y a raíz de eso se nos ocurrió la idea de invitarlo porque vemos ahí que se puede polemizar mucho, en el buen sentido de la palabra, respecto de este tema que es el racismo, pero también que es la comunidad regional que ha sido muy difícil de construir en una región marcada por la sangre y por la discriminación. Bienvenido, Peñi. Queremos preguntarle primero cómo vivió ese día, esa fecha. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza con lo que estaba viendo en televisión? Y partir un poquito desde la vivencia y de lo que nos puede contar en ese momento, cuáles fueron sus reflexiones respecto de estos hechos. Bueno, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Compuché, a todos quienes nos están viendo y escuchando, agradecerles a ustedes la invitación a este Nucham, a conversar un par de minutos. La verdad es que este es un hito, creo yo, relevante de lo que ha sido la larga mala convivencia interétnica en la región de la Araucanía, ya en lo que nosotros llamaríamos Gulumapu, este país mapuche occidental, la parte oeste del gran país mapuche. Yo recuerdo que en el contexto en que se dieron estas ocupaciones de municipios, en aquel tiempo fue producto de demandas que estaban insatisfechas por parte de la autoridad respecto también de presos políticos, demandas que eran bastante atendibles por lo demás por las autoridades, si es que hubieran tenido la voluntad de resolver el problema. Y como medida de presión, algunas comunidades y organizaciones optaron por la ocupación pacífica de algunos municipios. La respuesta que vimos por parte de cierto sector de la población y de la ciudadanía regional en torno a esta ocupación, yo creo que fue algo que no nos sorprendió a muchos, y nos sorprendió por el grado de violencia, nos sorprendió por el grado también de racismo que implicó, y porque las imágenes nos remitían a otra época, a épocas
quizás de las primeras décadas del siglo XX, donde el racismo regional era declarado y explícito, donde también muchos vimos escenas que eran parecidas a lo que sucedía en Estados Unidos con la lucha de los afroamericanos por sus derechos y lo que había sucedido tiempo atrás en algunas ciudades de Estados Unidos con disturbios y con enfrentamientos raciales. Entonces fue un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención, la violencia racista que pasó desde una idea racista que a veces ya a esta altura es bastante, yo diría, camuflada socialmente, pero ahí se expresó de forma física, se expresó de forma incluso con algarabía pública, porque hubieron cantos racistas, hubieron expresiones que no veíamos. Yo al menos no tengo nociones de haberlo visto antes. Entonces, en verdad que fue un hecho bastante preocupante y que nos alertó a muchos de quienes analizamos y escribimos sobre el tema. Sí. Ahí hay varias cosas que mencionas, Pedro, porque el racismo siempre ha estado presente en realidad. Para los que somos del sur, lo que ocurrió mucho tiempo con las hortaliceras mapuches en pleno centro de Temuco, con carabineros, tú mencionas los casos de Estados Unidos, pero verlo desde personas comunes y corrientes, incluso con sangre mapuche, gritar el que no salta es mapuche, era un espectáculo que a esas horas de la noche era difícil de entender. Yo creo que es importante destacar de lo que ocurrió esos días, las personas que estaban involucradas o los personajes dentro de esta historia, porque hay que destacar que esto no comienza solamente porque estos ciudadanos se organizan o por los mensajes que fueron corriendo por WhatsApp y por diferentes redes sociales durante ese 31 de julio, sino que hubo llamados desde mucho tiempo. En ese caso está Víctor Pérez, ex ministro del Interior, el ministro del Interior que menos tiempo duró en su cargo, desde 1973, y que es una figura muy polémica, muy conservadora, ligada a la ultraderecha, y que él llega justamente con este mensaje con su primera visita a la Araucanía, que es que no existen primero presos políticos, que era la demanda que existía, y segundo, que había que encontrar la manera de poder volver a desocupar las municipalidades, porque ya existía evidencia de que en esta zona ocupaban o operaban grupos con capacidad militar. Entonces, ¿qué tan responsable es Víctor Pérez de este problema y de esta situación que estamos discutiendo? Bueno, yo creo que el ministro Pérez fue quien le otorgó un marco de impunidad, le garantizó un marco de impunidad a todos aquellos que estuvieron disponibles para ese tipo de actuaciones violentas y racistas en el desalojo de los municipios. Si la principal autoridad de la seguridad pública del país está haciendo casi un llamado a la autodefensa patronal, está haciendo casi un llamado a que los ciudadanos recuperen, entre comillas, ese tipo de espacios públicos que estaban ocupados en una protesta pacífica. La verdad es que cualquiera digamos, con una posición dura y contraria y antimapuche, por ser más explícito, yo creo que se sintió con la total confianza para convocar a otros como ellos y acudir casi con imágenes que podrían ser como del Ku Klux Klan, con palos, con hacer fogatas y intentar, digamos, atacar a los manifestantes que estaban ocupando estos espacios. La verdad es que fue algo bastante serio, bastante grave. Además sucedió en comunas emblemáticas donde la derecha más ultra regional tiene bolsones de votantes bastante activos. Patria y Libertad, no olvidemos, surge en los tiempos de la Unidad Popular, precisamente en ciudades como Victoria y también en Traiguén. Esos son ciudades que nacen desde la ocupación militar, nacen como fuertes militares. La población que llegó de colonos extranjeros fue también protagonista de una triste historia con las comunidades de ambas comunas. Y los chilenos que llegaron también a habitar estos pueblos, estas ciudades, también cargan con un pasado
no tan limpio. La colonización de la Araucanía chilena fue básicamente veteranos de guerra, de las campañas militares, bajo pueblo de la zona central que migró hacia el sur, mucho bandolero, mucho también, digámoslo de esta forma, jornalero, peón de hacienda, que siempre ha tenido un comportamiento también de mucha obediencia, incluso electoral, frente al patrón. Entonces, tenemos ahí un escenario bien complejo. Yo lo dije en una columna, es como, me asemeja mucho al medio oeste norteamericano, de este granjero rural, y bastante inculto, bastante poco dado a la modernidad, que vota republicano, el votante Trump de las últimas elecciones, y que está dispuesto, digamos, a ser violento cuando siente que sus intereses se ven, digamos, sobrepasados. Entonces, nosotros tenemos en la región una herencia de violencia colonial y racista que fue muy, muy, muy gráfica y dura en las primeras décadas del siglo XX. La primera organización mapuche contemporánea, la Sociedad Caupolicán, de 1910, se organiza precisamente debido a una serie de actos de violencia racista, brutales, asesinatos y marcaciones que sufrieron ciudadanos mapuches en aquel tiempo. O sea, la primera organización mapuche contemporánea, post-ocupación militar, surge como respuesta a la violencia racista de aquel tiempo. Entonces, cuando hablamos de violencia en el Gualmapu, especialmente en la Araucanía, y solo lo dejamos en la violencia política mapuche de las últimas décadas, estamos cometiendo un tremendo error porque esta es una región violenta, nace desde la violencia, se comporta violentamente durante un siglo, y ahora lo que sucede es que las víctimas están dispuestas también a defenderse. Qué bueno que lo nombra Peñi y Pedro, porque, bueno, en la misma crónica Fuerte Temuco se habla de la marcación de Painemal, que es un hecho que los mapuches conocemos muy bien. Este programa igual se hace para personas que no están tan interiorizadas, así que para hacerles un resumen, Herman Michael se llamaba el latifundista, era uno de los hombres más ricos de Cautín en esa época. Recibe al Peñi Painemal en su fundo que le va a reclamar por unos animales que se le habían metido a su terreno. Y él toma la decisión con sus hombres de someter al Peñi Painemal y marcarlo como un animal con un fierro caliente en una nalga. Posteriormente a eso, la indignación que se genera, de lo que estaba hablando el Peñi, genera que el Estado tenga que actuar, tenga que perseguir a este latifundista, que con una red de apoyo también se escabulle unas semanas hasta que finalmente se entrega, dice que está enfermo, muere de una enfermedad, de una pulmonía, y lo que me llamó la atención a mí del relato es que la reacción de los colonos y de los latifundistas es la misma que tienen ahora con todos los hechos, o sea, es la victimización, pero no solamente recurrir a hacer un reclamo de víctima que podría denominarse legítimo, en algunos casos, no estoy hablando del caso de Mitchell, yo creo que él no tenía nada de víctima, pero además de victimizarse inmediatamente, recurren a la caricatura, recurren a deshumanizar al mapuche, de que el mapuche es malo por naturaleza, de que el mapuche persigue, de que el mapuche mata, y le adjudican prácticamente la muerte. Él es como el primer mártir de los colonos. Es prácticamente como la campaña de terror que está haciendo la APRA actualmente y que tuvo ahí a Gloria Navellán involucrada. Claro, es que no hemos avanzado nada. Se le filtran los audios de vez en cuando sí, pues también. Entonces no hemos avanzado mucho, eso es lo que quería decir respecto de esa época. Bueno, ellos no han avanzado mucho respecto de sus reacciones frente a estos hechos. Gloria Navellán, qué bueno que lo nombraste, Ricardo, y APRA, que es una asociación también que tiene las dos caras de esto, que es, por un lado, la victimización. Ellos se llaman la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, tienen un nombre que suena bastante bonito, pero si uno ve sus redes sociales, inmediatamente se da cuenta de que hay un ánimo constante de desprestigiar al mapuche, de insultar al mapuche incluso, de
de apropiarse de su discurso. O sea, es una cuestión ya... Yo recuerdo los primeros días después de esto, cuando aparece la imagen icónica de la Wiñelfe con el fondo negro diciendo en Chile hay racismo contra el pueblo mapuche. Ellos se defienden diciendo, bueno, esto no es racismo, es terrorismo. O sea, ellos dicen, nuestro problema no son los mapuches, sino que los mapuches que recurren al terrorismo, que es un concepto bastante laxo para ellos, porque en realidad hasta nosotros podríamos entrar en esa calificación en este momento. Entonces, bueno, qué bueno que lo nombraste, porque APRA es el protagonista de esta historia, y a pesar de que nosotros lo que vemos en las imágenes es a la turba de personas, sabemos que hay grupos de choque dentro de APRA, sabemos que los remanentes de Patria y Libertad que quedaron ahí todavía andan dando vueltas. Los mapuches tenemos conocimiento de hace muchos años de que el comando Trizano, de que el comando Hernán Trizano existe, que es casi como un mito, ¿no? Que aparece, desaparece, que la prensa no lo saca mucho, de que hay personas que reconocen que existe y otros que no. Entonces, es bien complejo hablar de violencia en la región cuando hay tantas cosas que no están claras. Y a usted, Peña, que le toca estar en la prensa, que le ha tocado ser entrevistado por los canales de televisión, me imagino que cuesta de repente explicarle a la gente lo complejo que es el escenario de la violencia en la región. Sí, sí, porque hay que primero empezar a explicar desde el inicio y hacer pedagogía. Hay mucho desconocimiento de este tema. Los colegas, lamentablemente, no se caracterizan por estudiar estos temas. Tampoco las universidades forman a los periodistas, incluso en la misma región, en estos temas. Las universidades se llenan la boca a veces con los logos que usan, que son como cultrunes y cosas así, pero más allá de eso no existe ni siquiera un electivo sobre temáticas indígenas. Pues yo, en periodismo, en mi querida escuela de periodismo de la UFRO, batallamos durante mucho tiempo para que hubieran incluso un par de electivos sobre historia mapuche, o lengua, o protocolos mapuches, que son tan necesarios para los periodistas, que entiendan los protocolos que se tienen que seguir en comunidades, por ejemplo, para que no sucedan chambonadas como que le ponen lonco a cualquier persona que habla. Entonces, bueno, hay que explicar también que hay un ecosistema político muy particular en la Araucanía. La Araucanía es distinta a cualquier otra región de Chile. La Araucanía tiene un ecosistema político curiosísimo, lamentablemente facho y de ultraderecha, porque es una realidad que está muy atada a lo que fue la constitución de esta región, en los tiempos, digamos, de la pacificación. Esta es una zona de frontera, es una zona de frontera y es una frontera interior. Y eso es algo que determina mucho el comportamiento de las autoridades, el comportamiento de las fuerzas de seguridad, militares incluso. Piensen ustedes en la gran cantidad de regimientos que tiene la Araucanía. La Araucanía solo se compara con la región de Magallanes, por razones obvias, con los temas limítrofes con Argentina, y Arica, por los temas limítrofes con Perú y Bolivia. Hay tres zonas que son zonas de frontera en Chile: el norte, el extremo sur y la Araucanía. Entonces, eso determina mucho el comportamiento incluso de la sociedad regional. La sociedad regional, yo creo que hay una herencia de un racismo que uno es patronal, el racismo que viene de arriba, y también hay un racismo popular, un racismo desde abajo, que opera en el Winca, digamos, que reniega de su identidad, reniega de su mestizaje, reniega de su morenidad. Uno puede darse cuenta de eso cuando en Temuco, por ejemplo, los mapuches siempre estuvimos relegados a la periferia, a la Feria Pinto, relegados a espacios que no son propios a veces de la urbe, digamos, más, digamos, propiamente temuquense. Y uno escuchaba comentarios racistas desde los cuicos de Temuco hasta desde los sectores populares, donde muchas veces uno escuchó ese clásico: soy pobre pero no soy indio. Entonces, eso es algo que hay que explicar, porque el racismo es un fenómeno cultural y por tanto es un fenómeno transversal en la sociedad. No es solamente el rico el racista, el pobre también se comporta de forma racista porque recibe una educación que es racista y colonial en Chile. Entonces, eso que en la Araucanía
eso adquiere ribetes muy, muy explícitos en distintos ámbitos y que es distinto a todo lo que sucede en el resto del país. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué sucedieron cambios tan importantes, por ejemplo, en los últimos años? Convención Constitucional, estallido social, inclusión de pueblo originario en la convención, presidencia indígena en la convención. ¿Por qué sucede eso? Y aún tenemos este ecosistema en la Araucanía tan particular. Bueno, sucede porque el resto de Chile está necesariamente caminando hacia un cambio cultural, está necesariamente avanzando, está necesariamente aprendiendo cosas. Pero la Araucanía se mantiene como este territorio un poco de frontera, en donde persisten estos discursos racistas, persisten estos comportamientos, y por lo demás, donde está instalado el conflicto. Entonces, eso es algo que a nosotros nos determina mucho nuestra relación con el Winca en la región. El discurso multicultural, plurinacional, intercultural, o como queramos llamarle, en la Araucanía no gana votos. En la Araucanía, eso gana votos en la quinta región, gana votos en Santiago, Ñuñoa, Providencia, puede que gane votos también en regiones del norte o del sur, pero en la Araucanía lo que prima son los discursos extremos, ellos o nosotros, buenos y malos, terroristas o víctimas de la violencia. Y esa realidad, a mí, que estoy ahora viviendo fuera de la región, la observo entre sorprendido, entre apesadumbrado y también con cierta tristeza porque habitamos un territorio maravilloso y la cultura mapuche es maravillosa y también la cultura chilena tiene cosas maravillosas. Y también, debo decir, las colonias que llegaron de Europa también trajeron aportes maravillosos en algunos casos. Entonces, ¿cómo no va a ser posible un nuevo tipo de convivencia? ¿Cómo no va a ser posible que podamos, todos los que habitamos el Gualmapu, avanzar hacia una convivencia interétnica respetuosa, con los derechos mapuches reconocidos, con la posibilidad del autogobierno mapuche, de las autonomías, de la libre determinación interna? Bueno, no se ve cercano cuando escuchamos a APRA o cuando escuchamos a Gloria Navellán o cuando escuchamos incluso a políticos de la derecha más, entre comillas, moderada en Santiago, que apenas se bajan del avión en la Araucanía se ponen conservadores y se ponen extremistas, porque... Como Sebastián Sichel, que llegó a prometer estado de sitio. Bueno, esa es una de las particularidades de la región. Tú puedes escuchar a un político de derecha, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Evópolis, estoy pensando en RN, estoy pensando incluso en los sectores más liberales. Tú los puedes escuchar en Providencia y lo encuentras que están a favor de todo. Marihuana, matrimonio homosexual, distintos tipos de familia, están disponibles para los temas indígenas, están disponibles incluso para discutir la plurinacionalidad. Pero toman un avión, se bajan en el aeropuerto de Freire y se transforman en el Ku Klux Klan, en los voceros del Ku Klux Klan. ¿Y por qué sucede eso? Porque le tienen que hablar al votante de la Araucanía. Y el votante de la Araucanía está esperando ese discurso, el discurso más duro. Entonces, ese es un absurdo y estamos viviendo una cosa como de realismo mágico allá. Sí, y bueno, has mencionado muchas cosas, pero lo primero es que acá, en cuanto a cómo el periodismo o los medios de comunicación han llevado el tema mapuche, siempre hay una deuda pendiente y bueno, ahora en la convención se está discutiendo, hay un espacio para lo que va a ser el pluralismo en los medios de comunicación. Yo que salí hace un par de años de la carrera de periodismo de la misma escuela, doy cuenta de aquello, de que no hay una preocupación, sobre todo en un territorio tan particular, y que cuando uno llega a Santiago y, no sé, un colega en el diario me dijo que Temuco quedaba a la altura de Talca, ya uno se da cuenta que la cosa va mal. Claro. Lo otro respecto a lo conservador, esta ignorancia que ha repercutido en el chileno común, también hay una especie de odio, porque a mí me ocurre que, bueno, yo tengo familiares carabineros y muchos llegan diciéndome, no, pero ellos tienen beca, ellos tienen beneficio,
Entonces ellos se están aprovechando y quieren mucho más. Entonces siempre se ha generado esta disputa y que produce también desde la misma ignorancia de que no nos hemos sentado a mirar cómo se construyó. El otro día lo decíamos con Lautaro, que sabemos que esto no ocurrió hace 500 años. Esto parte recién a mediados del siglo XIX. Y eso en la historia de la Tierra, ¿cuánto es? ¿Un segundo, un milisegundo? Sí. No fue hace nada. Entonces, es complejo tratar de querer solucionar algo que está muy reciente, que además con todo lo que ha llegado, con el problema forestal, que ya está provocando problemas en el medio ambiente, ahora que salió este informe de la IPCC la semana pasada, y volvemos a lo mismo, que es este racismo y esta idea de tratar de hablarle no solo a un votante conservador, sino que también viene apatronado, que todavía tiene mucho miedo a tener una postura distinta al jefe, y que todavía se ve en Temuco, que no se puede discutir porque obviamente puede pasar algo, como que puede caer mal decir algo a favor o en contra sobre el tema mapuche. Sí, tenemos ahí un tema que resolver. Hay una disputa, yo le llamo una disputa de memorias y una disputa en torno al futuro de la convivencia regional. Tú puedes identificar básicamente tres memorias que están ahí en pugna en la Araucanía. Yo ahí adhiero a lo que señala el profesor Pinto, Jorge Pinto, quien dice que la comunidad de la Araucanía es una comunidad fallida. Nunca se logró construir comunidad regional. Y tiene toda la razón, porque en el fondo tienes por un lado la memoria larga, la memoria nuestra, mapuche, que se cultiva cotidianamente, y que es una memoria que nos habla de un territorio despojado por la fuerza militar y que nosotros aspiramos a recuperar. Aspiramos no solamente el territorio físico, también el territorio jurisdiccional, el territorio de soberanía política, el territorio de tomar la rienda de nuestro propio destino como nación. Y por otro lado está la memoria de los colonos que la cultivan también, y la cultivan bastante, debo decirlo, porque tienen sus clubes, tienen sus escuelas, tienen sus semanas de las efemérides de su madre patria. Hasta hace poquito se hacía en Temuco la llamada Fiesta de las Naciones. Se hacía ahí en el Germán Becker, con apoyo del municipio. Y ahí estaban las colonias italianas, suiza, inglesa, todas las que han llegado a la Araucanía en el último siglo. Y ellos también cultivan la memoria, y lamentablemente la cultivan demasiado porque eso les impide también mimetizarse con la población local, digamos, que es uno de los objetivos de la colonización europea. Quienes plantearon esa idea en el siglo XIX pretendían, digamos, que el que llegaba de afuera pudiera, comillas, mejorar la raza, y en ese sentido se buscaba que se produjera una mixtura entre el chileno local y el europeo, pero fallaron completamente en su plan porque las colonias se encerraron en sí mismas y se transformaron en guetos culturales, donde se casan entre ellos. Incluso tú no vas a encontrar un Luchinger cayuqueo, por ejemplo, y tampoco vas a encontrar un Luchinger Pérez. Lo más probable es que te encuentres con algún Luchinger que tenga también un segundo apellido suizo, o de otra colonia como puede ser la francesa o puede ser, digamos, la italiana. Entonces, está esa memoria también, la memoria de los que llegaron de afuera y que siguen pensándose como ciudadanos de primera categoría porque llegaron de afuera. Y en tercer lugar está la memoria guacha, la memoria del chileno, del colono chileno, del descendiente de colono chileno, que es una memoria, no quiero ser ofensivo, que yo siento un gran cariño por los chilenos y lo manifiesto siempre, pero es una memoria que tiene que sentarse al diván del psicoanalista muy pronto, porque tiene conflictos seriamente no resueltos consigo mismo. Ese chileno racista, ese chileno que muchas veces es apatronado, que no tiene opinión propia y que reniega de su mestizaje porque son casi todos morenos, la verdad es que tiene un tema no resuelto con el espejo. Y eso es algo serio, es algo que requiere atención. Entonces, piensa tú el desafío gigante de que estas tres memorias logren dialogar, logren encontrarse, logren sincerar también lo que ha sucedido.
yo he intentado, y creo también que lo hacen otros mapuches, hombres y mujeres que están trabajando desde las letras. Licura nos abrió ese camino en el pasado, que es dialogar con la otra sociedad. ¿Ya? Y en los libros que he publicado he intentado hacer ese diálogo con la otra sociedad, explicarle lo que pasó, contarle lo que aquí sucedió, para que en ese conocimiento mutuo nos podamos ir entendiendo, nos podamos ir comprendiendo. Ahora, no se ve del otro lado mucha reciprocidad, pues, no se ve mucho interés porque las cosas se han ido radicalizando, los discursos se han ido poniendo más duros, y también hemos tenido gobiernos nefastos que le han puesto benzina al fuego, si eso es innegable. Tuviéramos autoridades políticas, parlamentarias o autoridades locales que tengan una visión de diálogo, de diplomacia, de ir al fondo de los problemas que nos afectan, yo creo que sería un camino distinto, pero por lo pronto estamos lejos de ese escenario. Yo quiero hacer una acotación porque me estaba acordando mientras el Peñi hablaba de las tres memorias, un documental de la Deutsche Welle que creo que se llama la lucha por las tierras, una cosa así, donde cuenta un poco... ¿Sale Mayor o no? No. Sale el caso de los Tralcal, de los Peñis que están presos, y su relación con los Luxinger. Y lo más interesante que tiene es que se meten a la casa patronal de los Luxinger, está toda la familia Luxinger, y me da mucha risa porque en los comentarios uno ve mucho patriota hablando de que hay que defender Chile, de que Chile es de los chilenos y los mapuches son terroristas, un montón de ignorancia repartida ahí, pero los Luxinger en ningún momento hablan español. Están todo el rato hablando en suizo entre ellos, le hablan a la periodista que es alemana en alemán, súper bien ellos, como si estuvieran allá. Si de hecho uno se imagina que están en los Alpes suizos, uno no se da ni cuenta que están en la Araucanía. O sea, no hay ninguna, están completamente encerrados en esa realidad. Y ahora hablando del tema del lenguaje, bueno, es cosa de ver lo que pasó con la Mien Elisa Loncón en la convención, ¿cierto? Hubo una sobrereacción, a mí me parece, y hubo un aprovechamiento político tremendo de una convencional de la ultraderecha que es Teresa Marinovich, que también tampoco podríamos decir que es muy patriota ser una Marinovich, pero también ella desde su colonialismo, digamos, que trata de conectar con ese chileno de ultraderecha también, antimapuche, desde su ignorancia, intenta impugnar el mapuzungún como un idioma legítimo en la convención. Ahora le agarraron mucho cariño al español, una cosa que no pasaba antes, y bueno, esas son mis acotaciones en realidad. Yo le encuentro toda la razón al Peñi en ese sentido. Yo creo que el chileno tampoco, por un lado no conoce al mapuche, pero tampoco es que conozca mucho al colono, como que al colono lo ve como a un igual, incluso a veces como un ejemplo a seguir. Hace poco estuve viendo una serie que se llama Dignidad, que habla de la colonia Dignidad de Paul Schaeffer, a propósito de Víctor Pérez, y también pasa lo mismo, en un momento nombran a la colonia Dignidad y dicen un lugar de trabajo ejemplar. Entonces el ideal del europeo trabajador, esforzado, que no vamos a decir que todo es mentira, pero claro, el diván del psicoanalista está abierto para los chilenos, porque en realidad, ¿qué tanto en común tienen con esos colonos y qué tanto en común tienen con nosotros? Es algo que tienen que descubrir y hay que invitarlos a descubrirlo porque se van a dar cuenta, se van a sorprender mucho. Si nosotros no estamos diciendo que nosotros tengamos todas las respuestas y que nuestra cultura es como la madre patria de esta tierra, pero sí es muy importante. Tenemos muchas cosas en común. Bueno, y piensa lo siguiente. Años atrás, cuando se daba esta cosa tan curiosa de la fiesta de las naciones, que el alcalde Becker la financiaba con tutti, digamos. Y que hay que destacar que Becker no dejaba poner la Guanufoye o ninguna de las banderas mapuche. Bueno, en ese contexto, un grupo de mapuche, en ese tiempo me convocaron también
fuimos al municipio para pedirle al alcalde que también se pudiera existir un stand de la nación mapuche en esa fiesta de las naciones. La respuesta del alcalde fue que la fiesta de las naciones correspondía a las colonias europeas que llegaron a la Araucanía y que si los mapuches queríamos estar ahí, teníamos que estar en el stand de Chile. Bueno, eso es no entender nada, pero yo les voy a contar otra anécdota que me sucedió porque grafica muy bien de qué estamos hablando. Bueno, años atrás también, es cuando vivía en Temuco, me invitaron a un almuerzo a la SOFO. Meterse en la SOFO es como meterse en las fauces, digamos, de los sectores más contrarios y reaccionarios a las demandas indígenas en la región. Yo tengo esa particularidad, yo tengo el estómago bastante fuerte, digamos, soporto bastantes cosas, y me habían dicho que ellos querían, la directiva y un grupo de encumbrados latifundistas querían escuchar mi visión respecto de lo que estaba sucediendo. Bueno, yo fui a esa actividad, yo la cuento en uno de mis libros, ya no recuerdo en cuál, pero conté esa experiencia, y allí yo intenté vanamente hablarles del conflicto, del tema histórico, cultural, en fin, y la verdad es que fue hablarle, digamos, a una pared, porque no hubo mayor comprensión, digamos. Hablamos además de una élite araucanía bastante inculta. Leen bastante poco, la verdad. Entonces, eso también me causó mucha curiosidad porque han despilfarrado mucha plata en la educación de sus hijos y en una mala educación de sus hijos. Entonces, el punto está en que después llegamos a la hora del café, ya finalizando como ese almuerzo que hubo, y yo escuché a dos de ellos que estaban conversando sobre, parece, sus vacaciones que habían tenido su familia. Entonces uno de ellos le decía al otro, oye, Jorge, no sé, por decir un nombre, ¿fuiste a visitar a tus parientes a Europa este año? Y otro le decía, sí, pero tuve demasiados problemas de migración, ahí en el aeropuerto en Baraja, en España, cada vez están más complicados, en fin. Y el otro le responde, pero ¿tú no tienes doble nacionalidad? Y el otro le dice, no. Bueno, estás perdiendo el tiempo. Si todos nosotros, los que somos descendientes de colonos, tenemos la posibilidad de tener doble nacionalidad. Tienes que presentar tus papeles, ir al consulado, hacer el trámite, y después vas a entrar a la Comunidad Europea por la fila corta. No vas a hacer la fila larga. Vas a entrar como comunitario a Europa. Oh, pucha, qué buen dato, lo voy a anotar, en fin. Y después varios de ellos comenzaron a señalar que tenían doble nacionalidad. Algunos eran chileno-suizo, otros eran chileno-francés, otros eran chileno-belga, en fin. Producto de que eran descendientes de los colonos que llegaron. Yo en ese minuto golpeé la mesa. Bueno, no la golpeé, porque habían dicho que somos violentos. Pero simplemente pedí la palabra y les dije lo siguiente. Yo les dije, ¿cómo cresta o como diantre, no sé cómo lo dije, no logran entender el reclamo nuestro y lo que estamos exigiendo si todos ustedes tienen doble nacionalidad? Eso es lo que estamos pidiendo los mapuches, que reconozcan nuestra nacionalidad y nos dejen ejercer derechos acordes a esa nacionalidad. Queremos hacer la fila corta en nuestro propio hogar territorial, porque nosotros estamos haciendo la fila larga todo este siglo XX y parte del siglo XXI. Somos extranjeros nosotros en nuestro propio suelo. Nos tratan como ciudadanos de cuarta, quinta categoría en el hogar de nuestros ancestros. ¿Cuál es el problema de que yo sea chileno y además mapuche? Si ustedes son chilenos y son suizos, son chilenos y son ingleses. ¿Por qué ustedes pueden tener doble nacionalidad y nosotros, por ejemplo, no podemos tenerla? ¿Por qué ustedes pueden tener beneficios acordes a doble nacionalidad y nosotros no podríamos tenerla en el territorio que es de nuestros ancestros? Quedaron todos en silencio y uno de ellos me dijo, oye Pedro, ¿sabes tú, hombre? Nunca lo vi desde ese punto de vista. Bueno, nunca lo han visto desde ese punto de vista porque el racismo les impide a nosotros vernos también como ciudadanos de primera categoría. El racismo se los impide. Les impide vernos como nación, les impide vernos como cultura, les impide vernos como sujetos también de derechos. Y por eso que insistentemente hablan
de los beneficios a los mapuches, los beneficios a esta gente, las cosas gratis que le dan a esta gente. Bueno, ese ejemplo es muy bueno, ¿saben por qué? Porque efectivamente la demanda mapuche por territorio, por dignidad, por reconocimiento, por ejercicio de derechos, no es más que otra cosa de que nosotros hagamos la fila corta en nuestro propio territorio. Y esa fila corta implica el reconocimiento de la sociedad regional a los primeros habitantes de este territorio, a la gente que le puso nombre a los ríos, a los lagos, a los bosques, a los cerros. Y ese respeto es el que se está luchando por conquistar. Y va a suceder en Chile. Yo soy optimista, chiquillos, yo soy optimista de lo que está pasando. Va a suceder incluso a contrapelo de lo que piense la SOFO o lo que piensen los gremios regionales. Porque Chile está cambiando de Arica a Magallanes. Y no se va a detener ese cambio porque un grupo de granjeros de la Araucanía está en contra. Porque está Luis Mayol en la Convención Constituyente representando ese gremio también. Y absolutamente en minoría. Sí. Porque ahí viene otro tema que, bueno, volviendo a lo que ocurrió en Curacautín, ocurrió ese acto racista, la gente se movilizó, la bandera de 7 puntas se transformó en un símbolo, obviamente, durante esos días, al igual que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd. Posterior a ello, Celestino Córdoba pone su huelga de hambre a fin de mes de agosto de 2020, al mismo tiempo que los camioneros también levantan su paro y logran solucionar todos sus problemas rápidamente, a diferencia de estos 95 días que tuvieron que esperar los presos políticos. Desde ese entonces ocurren varios hechos que tú mencionas. Primero, para el estallido social, la bandera mapuche se posiciona como uno de los símbolos, aparecen los escaños reservados, Elisa Loncón, están ocurriendo estos cambios. Los pueblos originarios son quizás los que más, no quiero decir que se robaron la película, porque suena como si estuviéramos hablando de algo muy... De un festival. De un festival. Sí. Porque en realidad ha sido muy interesante ver, por ejemplo, hace poco, el diálogo que hubo con un Penny Selknam, que tuvo la oportunidad de por primera vez hablar en un espacio público y contar los problemas que ocurrieron en su tierra con el despojo, con la humillación, con la muerte, y que por con cierto... el exilio. Con el exilio. Con el exilio, sí. Tuvieron un exilio. Sí, y que por cierto, eso también está ocurriendo por el lado del pueblo mapuche. Entonces, han ocurrido cambios que se están de a poco llevando, que deberían ir también con una reparación histórica que a mi parecer yo creo que deberían venir también de la mano de que se incluya quizá un ramo de reivindicación o de volver a estudiar la historia local, que eso nunca ha ocurrido, porque ahí está el principal problema. Viviendo incluso en este territorio, muchos de nosotros, y yo también soy parte de ese grupo que recién cuando llegó a la universidad, porque te tiré un chiste en la primera clase, pudimos conversarlo, claro, si no, ¿cómo habría pasado? Claro. Bueno, para contarle al Peñi, nosotros tenemos una amistad hace muchos años, nos metimos a estudiar periodismo a la UFRO, Ricardo terminó la carrera, por error, terminó la carrera, a mí por lo mismo que estábamos hablando, me costó mucho avanzar en la carrera y bueno, en realidad nunca fue mi vocación. En realidad no lo tengo claro, porque ahora estoy haciendo este podcast, ya vamos en el 10º, parece que tan poca vocación de periodista no tenía, pero sí me pasó mucho que, bueno, los profesores eran personas que estaban formadas en el Austral. Nosotros fuimos la última generación que tuvo el manual de Agustín Edwards en su currículo, y fuimos construyendo esta relación con Ricardo de amistad. Tenemos muchas cosas en común, pero también Ricardo no conocía nada del mundo mapuche, siendo él toda la vida de Temuco. Él vive en Fundo del Carmen con su familia, yo lo conozco bien. Para situarnos en un lugar específico, Fuerte Temuco para mí es un muy buen relato, porque yo me ponía a analizar el mapa de Temuco y me doy cuenta que si bien la ciudad se ha ido expandiendo hacia las periferias, que son comunidades, y fueron comunidades, como por ejemplo Santa Rosa, como por ejemplo el mismo Fundo del Carmen, como por ejemplo Pedro de Valdivia, que ciertamente, y Padre de las Casas, conservan esa geografía de comunidad
que uno dice, hoy que son enredadas estas calles y por qué tienen tantas curvas. Bueno, porque son los caminos que usaban los peñis, pues eran los caminos rurales. Entonces, esa ciudad que José Bengoa, que usted también lo dice en el relato, José Bengoa una vez dijo que Temuco es la ciudad menos ciudad de Chile, porque hay una suerte de exclusión mental, no solamente del fuerte, desde el fuerte mismo como una estructura militar, sino que una exclusión mental en donde la gente que está dentro de Temuco está dentro del fuerte todavía. Sí. Y Y para acotarte, Lautaro, sí, a mí algo que me llama mucho la atención es que no existe ningún espacio ceremonial a excepción del Cerro Ñolol, que está escondido, que es muy difícil de acceder, que ni siquiera, no es un espacio para poder desarrollar la ciudad como el Cerro Santa Lucía en Santiago, claro, y la gente pasa por alto que hay ciertos hitos o ciertos lugares, por ejemplo, Santa Rosa, en ningún minuto se ha vuelto a destacar la matanza que ocurrió como último levantamiento antes de que ya se ocupara como fuerte como tal. Entonces, claro. hemos ido omitiendo y hemos dejado que esa sangre, bueno, está ese típico chiste que dice que nos pasan tantos horrores que nos construyeron sobre un cementerio indígena, y es verdad. Es complejo esa convivencia. Sí, yo creo que hay un desafío en ese diagnóstico. El desafío es cómo tampoco, digamos, vamos a renegar de la ciudad. La ciudad es un espacio también interesante, un espacio en donde se puede construir, se puede organizar cosas. La ciudad es un territorio también a disputar. Y ese territorio a disputar, los mapuches urbanos, los mapuches estudiantes, los que hacen su vida en la ciudad, también pueden ir mapuchizando esos espacios. Yo creo que Temuco particularmente tiene esa impronta de fuerte militar todavía, y la sociedad temuquense tiene también esa impronta. Ahora, si me preguntan a mí, por ejemplo, de hecho hay un ranking que se hizo en Twitter una vez, que fue muy gráfico, porque se eligieron como las 3 ciudades más derechistas del sur de Chile. Y salió Osorno, que parece que es muy de derecha, salió Los Ángeles, que también parece que lo es, y Temuquito, también salió Temuco. Bueno, pero yo creo que ese pasado de fuerte militar y esa impronta que mantiene quizás hasta nuestros días, yo creo que debiera ir cambiando en el tiempo. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo para que la propia ciudad también se reconcilie con su historia, con su pasado. Esta ciudad, digamos, va a seguir existiendo, y es una ciudad de servicios, es una ciudad universitaria, es una ciudad importante del sur de Chile, donde muchos mapuches también desarrollan actividades. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que los mapuches comience a plasmarse no solamente en espacios periféricos, no solamente en la Feria Pinto, no solamente en esta idea como de atractivo de feria costumbrista, que a veces ese rol se nos da a nosotros, sino que esté visible en otros espacios, en espacios de poder, en espacios académicos, en espacios que nosotros cuando... Mira, esto es lo que voy a decir, es relevante para quienes estamos aquí, porque los tres somos periodistas, o comunicadores, como el caso de Andrés. Sí. Cuando nosotros fundamos el diario Esquintúe, estando en la universidad estudiando periodismo, nosotros queríamos poner el diario en los kioscos, queríamos que fuera un diario en papel. ¿Y por qué queríamos ponerlo en los kioscos? Porque queríamos poner en igualdad de condiciones la prensa chilena con la prensa mapuche. Nosotros queríamos que el diario mapuche estuviera al lado de La Tercera, al lado del Mercurio, al lado del UN. Y cuando nosotros veíamos el diario, cuando lo sacábamos de imprenta y lo repartíamos por los kioscos de Temuco, lo veíamos en los kioscos ahí en igualdad de condiciones, incluso con mejor papel, con mejor portada, con mejor diagramación, con mejor incluso ortografía, que era todo un tema. Nosotros nos sentíamos bastante orgullosos, y a veces yo le preguntaba a los kiosqueros, que son los mejores observadores de estos fenómenos, les preguntaba qué pasa con la gente, qué dice la gente cuando ve el diario. Y una vez me contaron que una señora mapuche que andaba pasando por el centro, seguramente de compras, seguramente habrá sido de una comunidad cercana para las casas o por ese lado, andaba con su niñita y su hijo más grande. Y el niñito, me contaba este kiosquero, se quedó viendo el diario que estaba puesto afuera ahí. Y le decía, mamita, mira, este es un diario mapuche, este es un diario nuestro, este es un diario mapuche. Mira, ahí salen los peñis en la portada. Y la verdad es que
se requiere ese tipo de ejemplo en todos los ámbitos. Que lo mapuche esté presente en la ciudad, que lo mapuche se vea en la ciudad, que lo mapuche se visibilice, no desde una posición incluso de victimización o de subalteridad, no. Se visibilice con toda propiedad en los espacios públicos. El arte mapuche, la ciencia, la academia, incluso el comercio mapuche. El comercio mapuche es muy relevante para la ciudad. De hecho, los mapuches son los que sostienen todo lo que es la soberanía alimentaria del Gran Temuco. Si sin las verduras, sin las legumbres y sin lo que producen las comunidades de la horticultura cercana a Temuco, esta ciudad se muere de hambre. Entonces creo que más que, creo yo, cuestionar este fuerte, hay que derribarle esos muros que tiene y hay que transformarla en una urbe moderna, en una urbe inclusiva, plurinacional, etc. Y ahí está la creatividad y la inteligencia de las nuevas generaciones que tienen las herramientas hoy día para hacerlo. Claro. Bueno, otra cosa que surgió a raíz de estos hechos fue el intento que hizo APRA, ¿cierto?, de constituirse como voz regional. Nosotros cuando conversamos con Ricardo sobre este capítulo hablamos de eso, de que en las primeras horas de esta situación ellos intentaron visibilizar que la molestia no era solamente una molestia de ellos, sino que era la molestia de la Araucanía. Ellos pusieron la Araucanía despertó, me acuerdo que decía uno de los hashtags, la Araucanía se cansó. Bueno, la gente que es más militante de la ultraderecha era como el estallido patriota, y un montón de eslóganes más. Pero a pesar de lo que dice usted, Peñi, de que la región es una región de ultraderecha, y en realidad no lo dice solamente usted, sino que en parte también se hace carne siempre. Solo con decir que fuimos la única región que tiene un gobernador oficialista. Claro, Oye, yo ahora. odio eso, porque a mí me da risa porque nos tildan a todos de facho, pero... Sí, o el sí, también, que ganó el sí en la región. Oye, que haya ganado la prueba, aunque haya sido la región que tuvo menos apoyo, bien. Sí, pero para terminar el punto, aún así, ese intento de visibilizarse como voz regional fracasó cuando se empezó a viralizar efectivamente esa foto, o sea, esa imagen con la Guiñalfe en fondo negro, y cuando hubieron una serie de manifestaciones. La gente a lo mejor no lo tiene tan vivo como el ataque a las municipalidades, pero hubo muchas manifestaciones después de gente que intentó de alguna manera enmendar el daño que se había hecho a nivel simbólico en la región. Y bueno, eso habla de optimismo, pues habla de que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, yo lo vi, a mí me tocó ser vocal de mesa en el apruebo rechazo, y había muchos jóvenes votando, y muchos jóvenes con mucha esperanza. Yo le he conversado con gente que es más escéptica de este proceso y que yo comparto algunas de sus críticas, pero yo les digo, bueno, pero igual hay una cuota importante de esperanza detrás de la victoria de la prueba en la región, y de que muchos jóvenes, por ejemplo, a mí me tocó un montón de cabros de 18 años cumplidos deben haber tenido, porque les costaba un mundo doblar el voto, porque estaban muy nerviosos, porque pensaban que los vocales estábamos ahí para juzgarlos, de qué tan bien estaban votando, y había que explicarles que este proceso, que nosotros estábamos ahí para ayudarlos. Entonces, APRA en ese sentido juega la carta de la red social y de la virtualidad, pero también de alguna manera se les desarmó el naipe ese día, porque las mismas viralizaciones de los ataques que hicieron, se viralizaron audios de Gloria Nevillán, se viralizaron audios de personas de APRA llamando a carabineros para explicarle, para coordinarse. El Chemamul incendiándose. El Chemamul incendiándose, que es un símbolo muy potente. Una manta que un Peñi tiene que haber dejado tirada porque lo agarraron, para empezar le pegaron una serie de civiles que no sabemos quiénes son, lo lincharon y después se lo llevaron los pacos y la manta quedó ahí botada en la municipalidad.
Entonces, mi duda o mi provocación aquí es este discurso que se ha radicalizado en la ultraderecha, que ha ido tomando lugares en YouTube, por ejemplo, en Twitter, que se ha ido modernizando para jóvenes, adaptando para las nuevas generaciones, para reproducirse. Y Tere Marinovich es su principal rostro en estos momentos en la convención. Que Tere Marinovich esté ahí, ¿es una victoria o es una derrota? Si lo ponemos desde el punto de vista de ellos. Yo encuentro muy positivo que Tere Marinovich esté en la convención. Y lo encuentro positivo desde qué punto de vista. Me parece muy bien que se transparenten ese tipo de discursos y que esos discursos se escuchen. Porque lo peor que podría suceder es que nos equivoquemos en el diagnóstico y pensemos que estamos caminando hacia el paraíso terrenal. Y la verdad es que eso no es así. La sociedad chilena tiene muchos temas todavía no resueltos. Y el tema indígena es uno de ellos. Y hay una generación completa y una clase social también bien específica que no tiene aptitudes para este nuevo Chile. Carece de aptitudes interculturales, carece incluso de aptitudes democráticas en algunos casos. Entonces, es bueno que ese discurso esté presente en la convención, que sea transparente, que se exprese ese discurso, porque no es solamente de Tere Marinovich, es un discurso que representa a mucha gente, y particularmente en la Araucanía, yo diría que a bastante gente. Entonces, que se exprese en ese espacio que es democrático, que es deliberativo, porque va a tener respuesta, ahora. Y esa respuesta ha sido muy sabia por parte de los constituyentes indígenas. Yo encuentro que las opiniones, por ejemplo, que ha vertido la Lamina Lisa Loncón, han sido de una sabiduría tremenda y han dado ejemplo de lo que es la diplomacia de los pueblos, la diplomacia mapuche tradicional, histórica. Esta invitación a conversar desde el respeto, desde el yamugún, desde incluso el feyentún propio, las creencias propias, esto de hablar desde el poyegún, desde el cariño, la ternura, son conceptos que vienen a marcar, creo yo, una distancia tremenda con los vociferantes como es la Tere Marinovich, la propia Marcela Cubillos y otros personajes. Y van dando cuenta de que los violentos en el lenguaje son otros, no somos nosotros. Yo creo que en ese sentido es bueno que esté ahí, y es bueno que transparente su posición racista, su posición violenta en el lenguaje, y también creo yo que eso es algo que va educando a la sociedad, porque cuando tú ves esas salidas de madre que tienen algunos convencionales anti-mapuche o anti-indígena, tú después inmediatamente puedes corroborar el impacto público en redes sociales. Y hay mucho de crítica y hay mucho de defensa de los pueblos originarios en muchas redes sociales. Yo tengo casi como código que yo sigo a mucha gente de distintos sectores políticos. Yo sigo de gente de ultraderecha a gente de ultraizquierda, porque necesito tener todo el panorama, no puedo seguir solamente a mis amigos, Claro. porque sería bastante absurdo para un periodista. Entonces, incluso en cuentas de Twitter o de Instagram de personas que son de derecha, uno encontraba que habían voces críticas con Marinovich, por ejemplo, como diciendo, no, se pasó 10 pueblos la Teresa. Entonces, eso es muy bueno que suceda, porque en el fondo hay un control social sobre una forma de ver el país, una forma de entender la democracia, una forma de entender la relación con los pueblos originarios, que va a desaparecer pronto si Chile viene formateado de forma muy distinta en las nuevas generaciones, muy distinta. Yo les aseguro que este país va a ser otro país en los próximos 20, 30 años. Y va a ser otro país porque ya no se sostienen discursos de odio racial, discursos de agresión a minorías sexuales, incluso de agresión gratuita a las mascotas, a los animales, a quien sea. Hay otra forma de entender la sociedad. Y esa forma, la buena noticia para nosotros, es que conecta por primera vez con nuestro pensamiento, con nuestro lugar en la historia.
Nosotros los pueblos originarios hemos estado en el lugar incorrecto de la historia demasiadas veces. Cuando fue el quinto centenario, cuando fue el descubrimiento de América, nosotros estábamos absolutamente en el lado incorrecto de la historia y nos pasaron por encima de forma genocida. Cuando se independiza la República, nosotros también estábamos en el lado incorrecto porque nos tocó después la invasión criolla. Luego, en las revoluciones sudamericanas de los 60, 70, las experiencias de izquierda, también nosotros estábamos en el lado incorrecto porque muchas revoluciones nos utilizaron como carne de cañón o bien nos pasaron por encima. El racismo también fue parte de la lucha revolucionaria continental. Pero ahora, mágicamente, pareciera ser que estamos en el lado correcto. Incluso este informe sobre cambio climático establece que las culturas originarias son las que tienen probablemente la respuesta a que evitemos el colapso ecológico en el planeta. Entonces, eso nos llama a nosotros a ser muy, muy inteligentes y creativos en el discurso. Nosotros hoy día estamos surfeando una ola, estamos arriba de la ola. Tenemos que ser muy inteligentes en observar ese escenario y operar sobre él, pero operar virtuosamente sobre él. Si el chileno está hoy día, las nuevas generaciones, con búsquedas de su identidad, con reflexiones en torno de dónde vienen, hacia dónde van, lo peor que podríamos hacer sería darle un portazo en la cara y tratarlos como wincas tales por cuales, herederos de la colonización, herederos del despojo. No, yo siento que tenemos que abrirle la puerta y la ventana de nuestras rucas, de nuestros loft, para que se empapen de esa historia no contada, para que se empapen de esa creencia, de ese feyentún tan rico que nosotros los pueblos originarios cultivamos. Esa va a ser creo yo, una política que nos va a llevar al encuentro porque lo normal en cualquier sociedad, en cualquier territorio, es que aunque seamos de culturas distintas, podamos convivir interculturalmente. Como tú como Andrés con Ricardo, que son amigos y son huenuí, y eso se puede dar incluso hasta con descendientes de colonos, tú puedes ser amigo. Sí, el punto está en que sea una relación sana, una relación de reciprocidad y de respeto mutuo y de derechos que se ejercen también como miembro y como parte de un pueblo, una nación, una cultura. Si aquí no es el problema, no es étnico en el sentido, digamos, de que tengamos que hacer una limpieza étnica en la Araucanía. El punto está en que logremos una coexistencia y una convivencia que, ojo, existió en el pasado. En la etapa pre-invasión militar, el Wallmapu antiguo, independiente, era un territorio lleno de vida, lleno de cruces, lleno de comercio, lleno de incluso turismo winca en el territorio. Y eso es algo que yo y otros más, obviamente, hemos ido graficando en nuestras obras. El Wallmapu pre-invasión era un territorio inmensamente rico en contactos con los wincas, en comercio, en intercambio cultural, matrimonios mixtos, etc. Nunca fue esta especie de territorio inexpugnable o territorio donde nadie podía entrar, en fin. La cantidad de viajeros que recorrieron el Wallmapu, la cantidad de comerciantes, naturalistas, misioneros, algunos turistas por ahí que yo he identificado, es increíble, es gigante. Y los mapuches se caracterizaban también por la hospitalidad, se caracterizaban por recibirlos muy bien, a los que andaban con buenas intenciones, obviamente. Claro. Bueno, ahí hay varios personajes a mencionar, como Reuel Smith, también está este prusiano que era Paulo Trautler. Exacto. Son varios personajes que dejaron huella y que escribieron sus memorias frente a lo que ocurría. Hay varias cosas a destacar de lo que hemos conversado, ya nos hemos extendido por una hora. Frente a este discurso que tiene Marinovich, yo creo que en algún minuto se va a ir, más que apagando, se están dando cuenta que en realidad se están posicionando en el lado, no sé si es incorrecto la historia, pero en este minuto, frente a todo este cambio, no sé si se va a sostener que todo Chile Vamos se mantenga en esta misma idea. Y lo mismo que ocurrió hoy día, que estos 15 constituyentes firman esta carta para decir que hay una deuda histórica, que eso ya es interesante, y que
van a comprometerse a contribuir en búsqueda de esta solución, al menos da esperanza. No sé si creerle hay que darles la mano, pero ya es una señal para todo lo que hemos estado conversando durante este rato. Sí. Sí, pues eso en realidad esa era la acotación que tenía. Ayer, Pero, claro, después del testimonio del hermano Chickenham, que compartió la historia de su abuelo y de la brutalidad que vivieron ellos en esa zona del país, donde los mataban por una libra esterlina, eso valía su vida. Para ir terminando, ¿cómo nos podemos tomar las palabras de esos 15 convencionales de Chile Vamos? ¿Será verdad que están reflexionando o será solamente más estrategia política para desmarcarse de figuras como Marinovich y como Cubillo en el futuro? Yo creo que efectivamente hay generaciones en la derecha política que también han ido madurando ciertas discusiones en torno a estos temas. Los cambios culturales son transversales también, suceden no solamente en la izquierda, suceden en toda la sociedad. Y hay sectores de derecha que han ido madurando posiciones en torno al tema indígena, en torno a los temas valóricos, etc. Ahora, ¿cómo podemos operar en torno a que esos cambios también en ellos se profundicen? También hay que ser inteligente al respecto, también hay que considerar que ellos tienen legítimamente el derecho de ser de derechas, y tampoco podemos prohibirle a la gente que milite en tal o cual sector político. Y la derecha también tiene el legítimo derecho a tener una posición en torno a los temas indígenas. Ahora, eso creo yo va a entrar en tensión, obviamente, en su sector, va a entrar en tensión con la derecha más racista y antimapuche. Y esa derecha más racista y antimapuche está radicada en Araucanía. Entonces, ahí es donde creo yo ellos tienen un dilema que resolver, porque la Araucanía es un bolsón electoral importante para la derecha en Chile, y lo ha sido históricamente, como lo hemos dado cuenta. Entonces, tampoco pueden desprenderse tan fácilmente de ese lastre que los mantiene atados a otras posiciones que son derechamente ni siquiera conservadoras, son de un carácter, yo diría, de una ignorancia brutal de hacia dónde transitan las sociedades, la modernidad de los países. Yo lo he conversado con gente que me ha tocado, incluso años atrás, me invitaron de Horizontal, el think tank que tiene Bópoli, me invitaron a unas charlas, y yo les decía a ellos que me sorprendía el grado de ignorancia de estos temas cuando sectores digamos, liberales en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, han implementado políticas súper avanzadas en temas indígenas en esa democracia. Entonces, acá me parecía incluso bastante absurdo que la derecha chilena no elaborara un discurso en torno a estos temas. Yo le decía incluso a Hernán Larraín, que ahora es convencional, yo le decía a Hernán, los mapuches están constantemente cuestionando el Estado, los mapuches no quieren Estado, los mapuches quieren autogobierno, autonomía en base a sus instituciones. Y eso es lo más liberal que tú puedes encontrar. O sea, la izquierda defiende el Estado. La izquierda es la que defiende que el Estado te controle todo, la salud, la educación, lo que sea. Y los mapuches están demandando autogobierno, están demandando traspaso de competencias, están demandando que el Estado nos saque las manos de encima. Entonces yo le decía, ¿cómo ustedes no se dan cuenta que acá lo que hay es una crítica al indigenismo de Estado y hay una apuesta por el autogobierno, por la autodeterminación, que es lo que defienden los liberales de Canadá con las tribus canadienses? Los liberales de Canadá dicen lo siguiente: nosotros no tenemos nada que hacer como Estado canadiense controlando la vida y la economía y la cultura de las tribus. Ellos tienen todo el derecho de autodeterminarse y por eso tienen autogobierno y autonomía hace 40 años. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, la derecha tiene ese dilema de que hay un recambio generacional que viene madurando estos temas, los viene conversando, reflexionando, pero tiene ese lastre que es Araucanía, que es los gremios regionales, que es APRA,
que es sus autoridades locales en comunas pequeñas, pero que meten mucho ruido, etc. ¿Cómo va a superar ese embrollo a la derecha? No tengo la menor idea. El cambio generacional va a dar cuenta de eso a futuro. Pero ojo, tampoco nos pasemos película. La izquierda y la centroizquierda tampoco tienen resuelto el tema. Sí, Porque tampoco entienden mucho este tema. sí. Bueno, creo que ha sido una conversación, un Trump muy interesante. Desde ya, Pedro, muchas gracias por querer participar. Para nosotros es un honor porque no podemos negar que todas estas conversaciones han girado en torno a lecturas, libros tuyos, de otros autores, y Sí. tratar de seguir con este desafío que a todos nos convoca y que queremos aportar, que es poder hacer que chilenos, mapuches y colonos dialoguen. Así que desde ya, muchas gracias. Te dejamos el espacio si quieres decir algo. Te escuchamos. Bueno, agradecerles a ustedes este espacio que tienen ya hace bastante tiempo. Qué importante es que podamos hacer que la palabra circule, que la palabra se escuche, que la palabra comience, digamos, a ganar espacio. Eso es algo muy propio de nuestras culturas. Instarlos a ustedes a continuar en esto, continuar abriendo estos espacios a discusiones que son tan necesarias, y no se cierren a la posibilidad de invitar gente incluso de otros sectores de pensamiento, incluso de otros sectores que tienen otra mirada sobre el tema. Claro. Es bueno que se escuchen todas las versiones, es bueno, y que de esas versiones logremos un consenso de convivencia, un consenso de humanidad, porque lo que se trata es que el Wallmapu sea un territorio donde tengamos un buen vivir todos, y ese buen vivir no es solamente exclusivo para los mapuches. Quizás y aquí voy a hacer ya, como lo hice en mi campaña convencional, que no me fue muy bien, pero bueno, yo siempre les decía a mis otros peñis candidatos que nos reuníamos constantemente, y la Mienes también, yo les decía, faltan discursos mapuches para problemas de toda la población. Tenemos discursos mapuches para puros problemas mapuches. Tenemos discursos mapuche para el tema de las tierras, tenemos discursos mapuche para el tema de la lengua, tenemos discursos mapuche para nuestros temas que son propios. Pero faltan discursos mapuches para problemas de toda la ciudadanía. Eso va a ser un salto gigante en el futuro, porque cualquiera se identifica con ese discurso mapuche. Y quizás lo que está haciendo la Lamina Elisa, la convención, y lo que están haciendo otros convencionales indígenas, es comenzar a transitar ese camino. El camino de que existan discursos mapuches o indígenas para problemas que aquejan a toda la ciudadanía. Eso creo yo que es algo relevante a trabajar en el futuro.